Me gustaría saber si hay alguna forma de evitar que los dientes se caigan por la edad o sí se nos van a caer y tenemos que asumirlo. El bruxismo es un hábito que está muy arraigado en la sociedad cada vez más por la vida tan estresante que llevamos. Yo creo que muchos papás se preguntan cuándo es el primer momento ideal para llevar a su niño al dentista. Es que es inevitable, el paciente que tiene miedo al final es el que más acaba yendo al dentista. El mal cuidado de la boca puede llevarnos a enfermar no solo este órgano, sino otros órganos del cuerpo que además pueden ser vitales. Es decir, me parece muy importante tener conocimiento de esto, ¿no? Estos enjuagues que hemos utilizado toda la boca, que nos da una sensación de frescor, no es sensación de frescor, es sensación de ardor. ¿Cómo preparas tú psicológicamente a tus pacientes cuando van a hacerse una cirugía? Un paciente que tenía una infección en el seno maxilar y el paciente refería que estaba empezando a dejar de ver en el ojo derecho. ¿Hay algún mito sobre la salud dental que quieras desmentir? Bueno, sí, hay algunos, sí. Hola amigos, bienvenidos a Y Ahora Tertulia. Hoy tengo el enorme placer de entrevistar a una exitosa odontóloga con una trayectoria profesional de más de 20 años. Ella es la doctora Piñol, quien es licenciada en odontología por la Universidad de Barcelona, con un posgrado en odontología bucal e implantología por el Fórum Implantológico Europeo. ¿Lo he dicho bien, doctora? Muy bien, perfecto. Bien, pues ha tenido a bien acompañarnos hoy para ayudarnos a entender mejor la importancia del cuidado de nuestra boca. Te invito a que te quedes con nosotras. Pues bienvenida, doctora. Gracias. Antes de nada, muchas gracias por acompañarnos hoy en Y Ahora Tertulia. Es un placer para nosotros y muchas gracias por regalarnos un poquito de tu sabiduría y tu conocimiento. Gracias a vosotros por para invitarme. Nuestra audiencia. Bien, estaba comentando que nos ibas a ayudar acerca de mejorar la salud de nuestra boca, pero la primera pregunta que me gustaría hacerte es si realmente, porque tengo entendido, tú me corriges si me equivoco, tengo entendido que el mal cuidado de la boca puede llevarnos a enfermar no solo este órgano, sino otros órganos del cuerpo que además pueden ser vitales, es decir, me parece muy importante tener conocimiento de esto, ¿no? Sí, bueno, está ya demostrado científicamente que las infecciones en la cavidad oral pueden provocar ictus, por ejemplo, trombos, infartos. Ten en cuenta que la cavidad bucal es donde más arterias hay de todo el organismo. Entonces, si hay bacterias, pueden pasar al torrente sanguíneo fácilmente y de ahí ir al corazón, al cerebro, a cualquier otro órgano y provocar un colapso. Madre mía, me parece que las personas no somos conscientes de la importancia que tiene el cuidado de la boca. Siempre pensamos, bueno, me saldrá una caries y como que es algo que se cura y se va al dentista y ya está, pero parece ser que es mucho más serio. A ver, es verdad que son hechos puntuales, que es gracias a Dios algo excepcional, claro. Pero si sucede, aun siendo algo excepcional, es algo que sucede con relativa frecuencia. ¿Cuáles son las cirugías odontológicas más comunes? Bueno, las extracciones dentales en general y la extirpación de quistes es la cirugía, por supuesto, mayoritaria. Después de esto, pues se podría decir que los implantes dentales, cada vez hoy en día los implantes dentales forman parte de la práctica habitual, cosa contraria hace, por ejemplo, 20 años, que era algo muy excepcional. Pero hoy en día la reposición de las piezas dentales, prácticamente el 100% de los pacientes la realiza de forma fija, quiero decir, con implantes dentales. Lo que utilizábamos antiguamente para utilizar los dientes para poner prótesis fija es algo que cada vez está desapareciendo. Sí, sí.
Eso es una cosa que me pregunto también, porque yo tengo terror, ya me voy acercando a la edad madura ya soy, pero a la edad de ser mayor, muy mayor, y tengo terror a que se me caigan los dientes. Entonces, me gustaría saber si hay alguna forma de evitar que los dientes se caigan por la edad, o sí se nos van a caer y tenemos que asumirlo. Vamos a ver, los dientes se caen aparte de por dejadez y porque la gente no va a la consulta de forma rutinaria, porque hay enfermedades hereditarias que no podemos hacer como que no existen, claro, que juegan un papel muy importante en este sentido. Pero yo diría que la clave del éxito para mantener los dientes es ir al dentista todos los años y si se detecta alguna enfermedad, tratarla cuanto antes. O sea, afrontar la realidad del dentista, no evadirla, que es lo que suele pasar. Pues sí. Ser cirujana tiene que ser una función, bueno, es una función de muchísima responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿puedes recordar alguna cirugía desafiante que vivieras y cómo la resolviste? Para que los oyentes puedan entender la importancia de la responsabilidad que tiene un dentista cirujano. Bueno, la cirugía se da en muchas ocasiones, circunstancias delicadas, efectivamente. Al final, como te explicaba antes, estamos trabajando con un tejido que está muy irrigado, sanguíneamente me refiero, y entonces pues se dan muchas circunstancias. Claro. Pero si tuviera que recordar una situación especialmente desafiante, pues fue un paciente que tenía una infección en el seno maxilar y el paciente refería que estaba empezando a dejar de ver en el ojo derecho. Es cierto que es una situación que no se suele dar, entonces al principio pensábamos que estaba, o podemos llegar a pensar que estaba exagerando o no, o que a lo mejor psicológicamente te está afectando, pero esto se perpetuaba en el tiempo, se le dio antibióticos y no remitía la infección. El paciente venía de otra clínica donde le habían puesto un implante dental y había fracasado, y bueno, pues al final decidimos, después de administrarle antibióticos y ver que no remitía, abrir el seno maxilar. El seno maxilar, no sé si sabes que es una cavidad muy cercana a la cavidad oral, que los tenemos justo arriba de los dientes, están los senos maxilares, el cráneo está lleno de senos. Los senos son cavidades vacías que tenemos rodeando todo el cráneo y que tienen varias funciones muy estériles, como puede ser limpiar el aire que respiramos, o compensar las presiones del cráneo. Cuando respiramos, por ejemplo, cogemos aire, ese aire está creando una presión dentro del cráneo. ¿Cómo conseguimos que se equilibren esas presiones? Pues a través de esas cavidades. Por ejemplo, son funciones, ya te digo, muy superficiales, pero tienen una membrana que les tapiza con unas vellosidades, como tenemos en las fosas nasales. Las vellosidades son las mismas que en los senos, y esa membrana se puede inflamar. Por ejemplo, por infecciones que vengan de las muelas. Entonces, bien, lo que sucede es que si hay una infección, como colocando un implante dental, por ejemplo, se puede subir al seno maxilar, que es lo que le pasó a este señor. Cuando abrimos el seno maxilar para ver si había infección dentro, nos encontramos que estaba infectadísimo hasta el punto de que sí, le estaba perforando el suelo de la órbita. No, entonces tuvimos que abrirle el seno 2 o 3 veces para drenar toda la infección supurativa. Y bueno, incluso en el hospital entraron a través de las fosas nasales para drenar, y finalmente se consiguió reabsorber la infección y el paciente dijo que volvía a ver bien después de esto. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sí, esto yo diría que ha sido lo más desafiante de todo. Sí, pero después tiene que ser también muy gratificante. Sobre todo por lo gratificante.
del final. El ayudar a un paciente a mejorar esa situación tan crítica tiene que ser muy, muy gratificante. Sí. Y sobre todo para el paciente. Sí, por supuesto. Bueno, las personas cuando estamos enfermas y especialmente cuando tenemos dolores, cuando sufrimos dolor, nos volvemos muy vulnerables. Sí. Y necesitamos, todos en esa situación, añoramos encontrarnos con sanitarios que sean muy sensibles y muy empáticos, ¿verdad?, en nuestra situación. Entonces, ¿cómo preparas tú psicológicamente a tus pacientes cuando van a hacerse una cirugía? Bueno, yo creo que a lo largo de los años, las experiencias que tenemos con los dentistas de antaño, es que uno llegaba y casi le abría la boca y le sacaba la muela sin consultar, ¿no? Entonces, yo creo que la clave para que el paciente confíe en ti es hacerlo de una forma más evolucionada, ¿no? Como hacemos con los niños hoy en día, ¿no? También hablamos más con ellos, los escuchamos más. Pues al final los pacientes, para confiar, lo que necesitan es eso. Primero, que les escuchemos activamente, que les escuchemos de verdad. ¿Cuáles son sus preocupaciones sin cortarles? Escucharles, y cuando ellos han terminado, explicarle durante un buen rato lo que les sucede, por qué les sucede y cómo debemos de tratarlo. Y quiero decir que a lo mejor eso requiere de unos 20 minutos o 30 minutos de conversación, cosa que no he visto a ningún dentista que haga eso. Habitualmente no se hace. Por eso en mi consulta lo que hacemos siempre en la primera consulta es hablar. Es un diálogo entre el paciente y yo. Primero escucharle sus necesidades y después explicarle muy muy bien lo que él necesita. Claro. Y esto es principalmente lo que más le tranquiliza. Eso y no agobiar. Porque la boca es un sistema, que es el sistema masticatorio, y los dientes son los órganos del sistema masticatorio. Entonces, se tiene que comprender como un todo. Y no se suele comprender la boca como un todo, y eso es un problema. Entonces, cuando nosotros explicamos el tratamiento, es un tratamiento integral, porque tiene que integrar todo el sistema masticatorio. Y como el sistema odontológico no lo cubre la seguridad social, tiene un coste muy elevado y la gente se suele agobiar con esto. Es muy importante que establezcamos prioridades. Y una vez establecidas las prioridades, le digamos al paciente, pues tranquilo, puedes hacerlo poco a poco. Y luego hay varias alternativas, no siempre uno tiene que acceder a la más cara. Hay varias alternativas que integran todo el sistema masticatorio. Puede ser, por ejemplo, reponer las piezas con implantes dentales hasta reponer las piezas con aparatos de quitar y poner. Lo importante es siempre tener en cuenta el conjunto, pero explicarle al paciente que o puede tomar una alternativa más económica o puede hacerlo un poquito más despacio, sin agobiarse, sin agobiar al paciente con estas cosas, que es un tema un poco tabú, pero que realmente condiciona mucho a los tratamientos odontológicos o los recursos económicos, inevitablemente. ¿Y alguno de los tantos éxitos que has tenido en todos estos años de trabajo, recuerdas alguno con especial cariño? Bueno, es un trabajo muy gratificante donde prácticamente todos son éxitos. Quiero decir, el resultado final casi siempre es exitoso, prácticamente en el 100% de los casos. Y yo creo que siempre se recuerda pues con alegría, ¿no? Pero sí que es verdad que pueda ser muy gratificante a algún paciente que ha quedado edéntulo total, consecuencia de un tratamiento que no ha ido bien en otra clínica. Es mucho más difícil solventar un problema que viene ya mal hecho de otro lugar. Remitido de otro. Sí. Suele ser mucho más difícil, el paciente viene muy traumatizado psicológicamente, por eso debemos tratar a los pacientes con tanto cuidado y con tanta seriedad, porque al fin y al cabo es un tratamiento muy delicado. Y entonces, pues por ejemplo, recuerdo el caso de una señora que, que perdió
los implantes dentales que le habían colocado en otra clínica y bueno, al final era una rehabilitación completa donde se le había puesto implantes arriba y abajo, los dientes, y después de gastarse muchísimo dinero, como imaginarás, pues lo perdió todo. El problema es que cuando pierdes los implantes dentales también pierdes hueso. Esto la gente no lo sabe. Si tú te operas una vez y la operación no es exitosa, al quitar los implantes el hueso se reabsorbe. Por tanto, volver a operar a ese paciente es todavía mucho más difícil. No solo físicamente, sino porque el paciente psicológicamente está muy traumatizado y tiene mucho menos aguante. Y en este caso, a pesar de que la paciente había perdido mucho hueso, después de varios injertos y mucha paciencia y cariño, conseguimos que volviese a tener dientes fijos, porque estamos hablando de una paciente muy joven. Entonces, ¿y por qué hay tantos... es muy gratificante. ¿Y por qué hay tantos casos de personas que van a un especialista, un dentista en este caso, y no terminan contentos y se van? ¿Todos los odontólogos no tienen los mismos conocimientos, quiero decir? Porque que ocurra una vez, de vez en cuando, pero por lo que comentas, hay bastante gente que le pasa, ¿no? Bueno, ¿que vienen de otros odontólogos? Eso es un proceso multifactorial. No podemos saber exactamente a qué se debe. No podemos saberlo. ¿Por qué? Porque los implantes dentales, incluso siendo de alta gama, pueden verse afectados por infecciones. Vale. Esto es algo que la gente desconoce. Existe un 20% de prevalencia de infecciones perimplantarias. Y es muy importante no solo colocar bien los implantes, se pueden colocar bien los implantes, pero a lo largo de los años pueden sufrir enfermedades. Es importante detectarlas a tiempo para poder frenarlas. Entonces, no solo es importante que haya un buen cirujano, tiene que haber un buen cirujano, tiene que haber un buen producto, es decir, unos implantes que sean de alta calidad, y después tiene que haber un seguimiento, que es muy importante, el seguimiento a largo plazo. Estamos hablando de no solo los 5 primeros años, sino toda la vida. Se supone que los implantes dentales tienen una vida media de entre 25 y 35 años, no son eternos, nada es eterno. Bueno, es bastante. Sí. Es bastante, sobre todo teniendo en cuenta que los implantes, bueno, hay gente joven que ya se pone, ¿no? Pero generalmente se ponen ya cuando uno tiene una edad, ¿no? No, desgraciadamente hoy en día ya no es así. No, los implantes dentales se utilizan ya de forma rutinaria para sustituir cualquier pieza dental a partir de los 18 años. Y desgraciadamente que perder piezas dentales jóvenes es algo también habitual. Obviamente, cuanto más mayor es el paciente, más probabilidad de perder piezas dentales, pero los jóvenes también pueden perder piezas dentales de muchas formas, ¿no? Por una caries que se ha ido más lejos de lo que debía, por un golpe un traumatismo durante un accidente, por apretamiento. El bruxismo es un hábito que está muy arraigado en la sociedad cada vez más por la vida tan estresante que llevamos. Y hoy en día, especialmente yo he observado en mi consulta que a partir de la pandemia la gente aprieta muchísimo más los dientes y consigue romper dientes que estaban vitales. Cosa que antiguamente era más extraño. Qué interesante. ¿Qué problemas dentales pueden prevenirse con un buen mantenimiento desde pequeños? Porque mucha gente tiene niños pequeños y la verdad muchas veces yo creo que muchos papás se preguntan cuándo es el primer momento ideal para llevar a su niño al dentista, ¿no? Porque al principio no tienen dientes, luego tienen los dientes de leche, que a veces podemos pensar, bueno, estos se le caen y ya nacerán los definitivos, entonces iremos al dentista, ¿no? ¿Esto sería un buen razonamiento o no? Sí, bueno, yo siempre digo de broma a mis pacientes que donde hay diente hay alegría. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento que hay diente, sea de leche o sea definitivo, la posibilidad de existir caries ya está. Por tanto, en el momento que el paciente le salen los dientes,
Los niños le salen los dientes, ya hay que llevarle al dentista y él, según como el nene esté o el tipo de diente que tenga, establecerá una pauta de revisiones. Que normalmente si son chiquitines pues será cada 3 meses, cuando ya sean más mayores será cada 6 meses y luego ya cuando somos adultos una vez al año. Pero esto es la clave. La clave de que los niños mantengan una salud bucodental, no esperar a que nos surja un problema, sino ir simplemente para una revisión, ¿no? Sí, con respecto a esto me gustaría hacer hincapié en algo que está sucediendo desde hace años, y es que en las guarderías yo creo que sí, obviamente lo hacen inconscientemente, sin saber que están errando, invitan a los papás a que dejen a los niños cepillarse los dientes para que sean autónomos. Pero esto no es del todo correcto. Porque tú puedes hacerlo como un juego para que ellos tengan autonomía, pero en realidad ellos no saben cepillarse los dientes. Entonces los papás están tomando esto como si fuera algo palabra de Dios y entonces están dejando a los niños cepillarse desde pequeños. Y esto es un error del libro enorme, porque los niños no saben cepillarse. Entonces si siguen habiendo azúcares en la superficie de los dientes, vamos a seguir con caries. Y esto está pasando muchísimo. Dejarles un poquito que ellos sientan que están haciéndolo ellos, pero al final decirles, ahora la mamá o el papá te repasa un poquito, ¿no? Por supuesto. Si la superficie de los dientes no está correctamente cepillada, van a haber caries seguro. Claro. ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometemos en el cuidado dental, los adultos? Bueno, principalmente el no ir habitualmente al dentista de forma rutinaria, porque hay muchas patologías bucodentales que son asintomáticas. Entonces, este es el problema principal. Y luego, por supuesto, la higiene, que en ocasiones no es del todo correcta. Yo siempre digo que el problema principal es no ir al dentista para estar bien asesorado de cómo tiene que ser la higiene, etcétera, porque bueno, hay muchas cosas que están, no sé, como muy asentadas, pero que desde mi punto de vista no son correctas, y yo siempre que la gente viene a revisión se la digo. Pero luego cepillarse, pasarse el hilo dental es la clave del éxito en un adulto. El hilo dental. Lo digo, lo repito, la gente no se lo pasa. No lo cumplimos. Si no pasamos el hilo dental entre diente y diente, es como no cepillarse jamás en la junta de los dientes. Jamás cepillamos la junta de los dientes. Cepillamos por dentro y por fuera, pero no entre medio de cada pieza dental. Es ahí donde se meten los alimentos principalmente. Y es ahí por donde entran las caries hoy en día. Todas las caries hoy en día salen en la junta de los dientes, en el punto de contacto. No salen en la superficie de los dientes, porque todo el mundo cepilla la superficie de los dientes. ¿Y el enjuague bucal es útil más allá de que nos deje un buen aliento? Bueno, los enjuagues bucales son muy eficaces, sobre todo cuando son necesarios para tratar una enfermedad en concreto. Principalmente este es el uso que más deberíamos hacer de los enjuagues bucales, y siempre que haya sido recomendado por el odontólogo, ¿no? Después de la terapia bucodental. No obstante, se pueden utilizar los enjuagues de mantenimiento. Hay que distinguir dos tipos de enjuagues: los terapéuticos, que somos los que prescribimos los odontólogos, y luego están los de mantenimiento, que también podemos recomendar los odontólogos una vez que se ha terminado la terapia bucodental. ¿De acuerdo? Sí que yo aconsejaría, siempre que se pueden utilizar enjuagues de mantenimiento, no pasa nada, porque a todos nos gusta tener un buen aliento, pero es importantísimo que tengan poco alcohol, que no tengan alcohol. Estos enjuagues que hemos utilizado toda la boca, que nos da una sensación de frescor, no es sensación de frescor, es sensación de ardor, porque tienen mucho alcohol. Y esto lo que hace es, lejos de ayudarnos, es irritar las mucosas y empeorar la situación de la boca.
Entonces, siempre que compremos un enjuague en el supermercado, porque la realidad es que la gente cuando no tiene enfermedades bucodentales utiliza enjuagues del súper, ¿no? Lo ideal es que lo compráramos en la farmacia, pero la realidad es esa. Deben ser sin alcohol. Ya. Pues mira, que los hay, ¿eh? Es interesante saberlo, claro. Sí. A partir de ahora nos fijaremos ahí a ver cuáles son los ingredientes. Sí, 0,0, como la cerveza. Muy bien. A ver, las piezas dentales existen dos posibles colores de esmaltes dentales, ¿no? ¿Es cierto? Está el blanco y el amarillo. Bueno, hay el amarillento. Muchísimas tonalidades. Ya. Sin embargo, para toda persona es una utopía el conseguir unos dientes blancos. Ya. ¿Cuál es la opción más efectiva que tú nos aconsejas para blanquear los dientes? Bueno, yo más que decir la solución más efectiva, diría cuál es la no efectiva y que además es muy lesiva, porque creo que es un error que comete muchísima gente y esta pregunta que me haces es muy buena para que la gente sepa que jamás debe utilizar pastas dentífricas blanqueantes. Son muy dañinas para el esmalte dental. Madre mía, qué mal estamos haciendo las cosas. Cuando la gente se da cuenta de este problema es demasiado tarde. Ya. Si tú desgastas la primera capa del esmalte dental, así es como el diente se hace blanco, claro, porque estás quitándole la primera capa. Ya. El esmalte dental es lo que protege de la porosidad del diente. El diente por dentro es poroso. Ya. Si tú le quitas su protección, claro, el diente va a estar más blanco. ¿Y la pasta blanqueante elimina la primera capa de la pieza dental? Porque está hecha a base de partículas abrasivas. Ostras. Por tanto, todos los productos de los supermercados, en este sentido, igual que el enjuague se puede utilizar, todos los productos blanqueantes, por favor, que nadie los utilice. Ya. Si uno quiere blanquearse los dientes, primero, tiene que ser algo que su odontólogo esté de acuerdo en que lo haga, porque primero tiene que tener una boca completamente sana para hacer esto. No olvidemos que es un tratamiento estético. Primero tiene que haber salud dentro de la boca antes de hacer un tratamiento estético. Y se debe hacer, por supuesto, siempre en la consulta dental, el blanqueamiento dental, claro, por supuesto. Ya. No debemos fiarnos por todos los productos que nos venden en internet, son muy, muy lesivos para el esmalte dental y el problema es que es una situación irreversible. Nada, al final tenemos que ir a parar al dentista. Sí, inevitablemente. Pues sí, la verdad es que si queremos que las cosas estén bien controladas. Exacto. Sí. ¿Qué importancia tiene para ti mantenerte actualizada con las últimas novedades odontológicas? Bueno, importancia tiene toda, porque la odontología va a la velocidad del viento. Entonces, claro, los odontólogos siempre tienen que estar actualizados. Gracias a Dios tenemos muchas sociedades odontológicas de cada especialidad y hay congresos todos los años donde nos tienen actualizados, más aparte los cursos de formación que nosotros podamos hacer, cada uno de su especialidad y el que más nos interese en cada momento. Pero sí, todos los médicos deben estar actualizados, es importantísimo. Claro. Es importante estar a la última. Sí, todo va cambiando mucho y muy rápido. Sí, van saliendo muchas innovaciones, ¿no? Bueno, sobre todo la tecnología está jugando un papel cada vez más importante. Claro. Para todo, ¿no? Tratamientos que antes no existían, hoy en día se pueden mejorar mucho, ¿no? O enfermedades, mejor dicho, que antes no se podían trabajar. Sí, sobre todo con la tecnología se está mejorando mucho, pero vamos, ya no solo es la tecnología, sino que se va estudiando el comportamiento de las enfermedades y va cambiando la forma de tratar a los pacientes a raíz de la evidencia científica que se va consiguiendo a través de las nuevas publicaciones e investigaciones sobre las diferentes enfermedades de la boca. Sí.
Y hay otro tema que también mucha gente padece y es la sensibilidad dental. Que cuando bebes agua te molesta, ¿no? El agua fría o los helados o no sé. ¿Qué tratamiento es más efectivo para la sensibilidad dental? ¿Qué podemos hacer los que sufrimos esa...? Bueno, la sensibilidad dental es en parte consecuencia de seguir teniendo dientes a lo largo de los años, porque la pérdida de hueso y por tanto la exposición de las raíces de los dientes al perder hueso, el diente está protegido por el hueso. Entonces, con el paso de los años, si conseguimos conservando nuestro diente, el hueso va a ir bajando y por tanto la raíz, que es porosa, se va a quedar al aire. Se expone. Entonces es más fácil que si seguimos teniendo nuestras piezas dentales, a lo largo de los años tengamos sensibilidad dental. Este es un problema difícil de solventar del todo. ¿Por qué? Porque normalmente es una sensibilidad dental soportable, ¿verdad? Entonces, si es soportable, tenemos que ayudarnos, por ejemplo, en lo que hablábamos antes, de productos como puede ser dentífricos o enjuagues bucales que llevan sustancias químicas para ayudarnos con este problema en específico. Y gracias a Dios existen muy buenos colutorios para este problema que nos ayudan a frenar el problema. Pero resolverlo del todo no es posible. Cuando la sensibilidad dental ya te condiciona el día a día, significa que la inflamación del nervio es irreversible y por tanto ya tenemos que proceder a un tratamiento de conductos, lo que se llama matar el nervio o hacer una endodoncia. ¿Y cuáles son las señales de alerta que nunca deberíamos ignorar? Bueno, la principal señal de alarma que tenemos siempre en todo el organismo, no solo en la boca, es el dolor. El dolor. Esto no debemos ignorarlo jamás en la boca. Si hay dolor es porque algo... Lo que pasa es que el dolor en la boca es tan agudo que es imposible que lo evitemos. Que se ignore. No se puede ignorar. Este sería el principal. Después, el sangrado durante el cepillado. Hay gente que, gracias a Dios, cada vez hay menos gente que considera eso como algo normal. Pero hay gente que se cepilla y sangra todos los días y no le da importancia. Considera que es algo normal porque lleva mucho tiempo sucediéndole. Y esto no es normal. Algo está sucediendo. Y luego, por supuesto, los abscesos, los granitos que se forman al lado de un diente o los flemones. Estos son, digamos, las 3 señales de alarma principales que nos deben llevar inmediatamente a la consulta dental. Muy bien. ¿Y qué hacemos con las personas que tenemos miedo al dentista? ¿Cómo les recomendamos que... Pues eso, ¿cómo les ayudamos a perder el miedo al dentista? Aunque la verdad es que con todo lo que nos has contado, yo creo que has transmitido bastante tranquilidad. El encontrar un profesional que te transmite seguridad, que te transmite que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y que va a poner todos los mecanismos a su alcance para que el paciente esté lo más cómodo posible, la verdad que eso es bastante tranquilizante, ¿no? Bueno, sí que es cierto que hay pacientes especialmente miedosos. Y en esos casos sí que hay que hacer un protocolo de actuación un poquito más especial, por decirlo de alguna manera, para conseguir que confíe no en nosotros, sino en los odontólogos en general. Yo normalmente lo que suelo hacer en estos casos es una terapia de choque. El paciente que tiene mucho miedo al dentista, cuando viene al dentista, ya tiene cosas que no se pueden arreglar. Es decir, generalmente viene porque directamente hay una pieza para extraer. Y entonces se va a ver obligado a enfrentarse a la situación más violenta de todas, que es la extracción dental, ¿no? Entonces yo creo que en estos casos merece la pena siempre que el primer odontólogo que le trate sea la misma persona con la que ha hablado,
que en este caso, en mi caso en particular soy yo. Como yo siempre hago el diagnóstico en mi clínica dental, intento siempre que estos pacientes, el primer tratamiento que se haga, hacerlo yo. Porque al final la mejor forma de afrontar de superar los miedos es afrontarlos. Claro. Y para conseguir que el paciente lo afronte es encontrarse al mismo profesional el primer día que viene, ¿no? Porque al final si vuelve es porque le has inspirado algo de confianza. Encontrarse con un segundo profesional en su primera visita de tratamiento puede ser que le tire para atrás. Claro, sí. Claro. Sí, pero sobre todo es que es inevitable. El paciente que tiene miedo al final es el que más acaba yendo al dentista, porque es el que peor tiene la boca. Si no vas, porque quiere prevenir, ¿no? Quiere prevenir sí. llegar a tener una enfermedad que pueda ser más agresiva a la intervención, ¿no? Sí, sí, pero al final te va a llevar ahí, inevitablemente. Ya. ¿Hay algún mito sobre la salud dental que quieras desmentir? Bueno, sí. Hay algunos, sí. Uno de ellos, por ejemplo, es las amalgamas de plata. No sé lo que es eso. Las amalgamas de plata son los empastes de plata. Últimamente viene mucha gente diciendo que quiere que le quitemos los empastes de plata y que se los pongamos blancos, vale. Porque, bueno, pues han leído que tiene mercurio, sabemos que el mercurio es perjudicial y entonces consideran que esto es perjudicial para su salud. Es importante que se sepa que hay cosas que, claro que es preferible que no haya mercurio en el cuerpo, ¿no? Pero en el caso en particular de los empastes de plata, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que no son perjudiciales las amalgamas de plata para el organismo. Yeah. Lo que sí es perjudicial es para el medio ambiente que utilicemos este tipo de materiales. Yeah. Y por eso están en desuso. Para que no perjudicamos al medio ambiente. Pero se ha demostrado que las aleaciones de plata que se utilizan, que llevan mercurio en los empastes, no están dañando al organismo. Y de hecho, cuando levantamos esos empastes, no es que no queramos hacerlo, para nosotros es más trabajo, pero cuando lo hacemos, al poco tiempo el nervio de ese diente se despierta, hay una inflamación de la pulpa. O sea que no interesa. No interesa porque se complica mucho la situación. Sí que hay gente quitándolas, pero imagínate si tú te quitas 4 empastes de plata y acaban siendo 4 endodoncias. Claro. Yo creo que igual eso lo hacen porque antiguamente eran las de plata y eran las que te ponían, y a lo mejor ahora, como los pacientes saben que hay una que no se ve, que queda estéticamente más agradable a la vista, ¿no? Igual por eso se lo quieren cambiar, pero en este caso es muy importante lo que estás diciendo. Claro. Que es mejor no quitarlo. Es mejor. Porque si puede remover, ¿no? Alguna... correcto. Si tienes empastes, si tienes que hacerte empastes, claro que vamos a hacerlos ahora de composite blancos, claro. Pero los que tengas ya antiguos de plata, mi consejo es no los toques. Son buenos tratamientos dentales, no están perjudicando a tu salud y si los quitas vas a tener problemas casi seguro. Ya, qué interesante. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo, doctora. Me gustaría que para finalizar, ¿qué consejo darías a las personas para que no pospongan la visita al dentista? Bueno, yo lo único que le diría a la gente es que el dentista, aunque no nos guste, es un especialista inevitable. Exacto. Tenemos 2 caminos: ir todos los años y detectar las enfermedades lo antes posible para tratarlas y así conservar nuestros dientes incluso toda la vida, porque tengo pacientes que hasta los 80 años tienen todos sus dientes, o evitarlo hasta tener un problema y entonces tener que enfrentarte igualmente, pero mucho peor, porque tendrás que tratarte, pasar mucho tiempo en el odontólogo. Entonces mi consejo siempre es que vayan rutinariamente, una vez al año, al dentista y hagan caso de lo que le diga, claro.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer tenerte aquí en Y Ahora Tertulia. Y a ti que estás ahí, muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia que seguro te ha sido muy útil y muy interesante. Esperamos que así sea y te esperamos en la próxima publicación, que será una tertulia también muy entretenida. Hasta luego.